El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. A un día de celebrar el nacimiento de Jesucristo, se nos presenta el nacimiento en el Evangelio, el nacimiento de Juan Bautista, que aproximadamente 6 meses antes del nacimiento de Jesús se lleva a cabo el nacimiento de Juan Bautista, anticipando así entonces la preparación que el pueblo de Israel debe de tener para recibir debidamente a Jesús, el Mesías. Y este texto que hemos escuchado a un día de celebrar el nacimiento de Jesús nos queda bien para saber disponernos a disfrutar debidamente de las fiestas de la Navidad. El hecho de que a Juan Bautista no le pongan el nombre de su padre, Zacarías, según la costumbre y la tradición de aquellos tiempos. Inclusive se tenía en cuenta que a los varones se les iba intercalando de alguna manera el nombre del padre y del abuelo, y así se iban intercalando de alguna manera. Era una costumbre, era una tradición, sobre todo que señalaba posesión, el hecho de que el padre no solamente le pusiera el nombre, sino que le pusiera su nombre a sus hijos, pues denotaba la pertenencia. Este es mío, es como decirlo así. Este pertenece a fulano. Nosotros, pues con el apellido es como se manifiesta la pertenencia a la familia, ¿no? Bueno, pues en aquel tiempo era el nombre. El nombre, si tenías el nombre de tu padre, entonces era obvio que pertenecías a esa casa, a esa dinastía o a esa tribu. Aquí, con Juan Bautista, en el nacimiento de Juan Bautista, sucede algo importante. No se sigue la costumbre, no se sigue la tradición, porque el hijo que va a nacer de Isabel, pues es un hijo que precisamente habla de lo que ya el Evangelio nos manifiesta. Dice que los parientes y vecinos, cuando se enteraron del nacimiento de Juan Bautista, entonces dijeron que el Señor había tenido grande misericordia. Precisamente el nombre de Juan significa eso: Dios ha tenido misericordia. Eso significa el nombre de Juan. Entonces ya desde ahí se está manifestando por qué. ¿Por qué Juan? Porque Dios tuvo compasión y misericordia, no solamente de Isabel, que ya estaba anciana y era estéril,
no solamente de Zacarías, que también ya era un hombre anciano, sino que en esto se manifiesta el proyecto de Dios, que ha tenido misericordia de todo el pueblo de Israel. Porque ha hecho que naciera Juan Bautista como el que anticipa o como el que anuncia el nacimiento de Jesús. Eso es lo primero. Segundo, obedece esto a la voluntad de Dios. Su nombre será Juan, dice Isabel, ¿no? Su nombre será Juan. Isabel, por lo tanto, está obedeciendo a Dios, porque el ángel que le anunció el nacimiento le dijo: le pondrás por nombre Juan. Eso se lo dijo, recordemos, el ángel Gabriel a Zacarías en el templo. Zacarías duda de que eso fuera posible, y entonces queda mudo como para que aprenda que con Dios, que las palabras de Dios siempre tienen cabal cumplimiento. Lo que Dios dice no puede ponerse en tela de juicio. Es muy distinto a las palabras de María, porque podemos decir, bueno, María también dudó cuando le manifiesta al ángel Gabriel: ¿y cómo será esto posible, puesto que yo no conozco varón? Son muy distintas las palabras. María no está dudando de la palabra de Dios, de que se va a cumplir lo que el ángel está diciendo. María más bien necesita elementos para acabar de entender, para acabar de comprender lo que el ángel le está diciendo, pero no lo está dudando, sino que quiere elementos más para entender lo que el ángel está diciendo. En cambio, Zacarías le manifiesta al ángel: sí, ¿cómo va a ser eso posible? O sea, estamos ancianos, y aparte Isabel es estéril. ¿Cómo va a ser eso posible? Con eso se manifiesta entonces la duda de Zacarías, y por eso queda mudo, para que comprenda que con Dios no se juega, que lo que Dios siempre dice, siempre se cumple. Y por eso, después de que Zacarías escribe en la tablilla: su nombre será Juan, es en ese momento cuando se le destraba la lengua y comienza a hablar y a glorificar a Dios. Y al igual que a María, lo que le sucedió a María después de haber escuchado esas palabras de Isabel: dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que te fue anunciado. Y María exulta de gozo y eleva un cántico al Señor de acción de gracias. Zacarías también, una vez que se le destraba la lengua y comienza a hablar, comienza a glorificar a Dios, y también eleva un cántico de agradecimiento. El cántico que en la iglesia o en la liturgia llamamos el Benedictus, o el bendito, que es un cántico que se reza en la liturgia de las horas, en los laudes. Es el cántico de Zacarías. Es el cántico que manifiesta la acción de gracias de Zacarías. Después de que ha estado mudo para comprender, entonces, una vez comprendido lo que Dios ha hecho en él, lo que ha hecho en su familia, entonces Zacarías exulta también de gozo y eleva este cántico al Señor. Vemos entonces claro cómo aquí se manifiesta la voluntad de Dios. Es que las cosas se tienen que hacer como Dios las ha planeado. Es que no acabamos de entender tampoco nosotros que en el mundo nosotros no somos los protagonistas. En la existencia y en el mundo, Dios es siempre el protagonista. Nosotros no. Por eso, en todo debe obedecer a la voluntad de Dios. En todo. No solamente en ciertos momentos de nuestras vidas, no, en todo momento se debe obedecer a la voluntad de Dios. Las cosas se tienen que hacer como Dios quiere y no como nosotros. Lo que sucedió o lo que nos narra el libro del Génesis es lo que sigue sucediendo en el mundo. ¿Qué sucedió en el libro del Génesis? Bueno, no se cumplió la voluntad de Dios. ¿Qué ordenó Dios? Pueden comer de todos los frutos del jardín, pero del árbol que está en el centro del jardín, jamás.
Y el hombre, olvidándose de la voluntad de Dios, quiere hacer las cosas a su modo y a su criterio. ¿Y qué sucede cuando el hombre hace las cosas a su modo y a su criterio? Echa a perder todo, es la verdad. Lo echa a perder. Por el pecado del hombre, por la decisión del hombre, entró el mal en el mundo. Y desde entonces el mundo padece el mal. ¿Y Dios no había contemplado eso? En Dios no estaba eso. En Dios estaba el bien, el orden, el amor. Pero por el pecado del hombre entró el mal en el mundo y el hombre perdió entonces lo que Dios le había dado. Cuando hacemos nuestra voluntad, en realidad perdemos nosotros. Perdemos, porque no estamos haciendo lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Celebrar la Navidad es entonces dar paso a la voluntad de Dios. No es cuestionar el misterio de la Navidad. No es cuestionarlo, no debemos ni podemos cuestionar por qué Dios se hizo hombre, por qué Dios quiso nacer de una mujer virgen, por qué Dios quiso nacer en el silencio de la noche y en un pesebre. Es un misterio que no podemos cuestionar. No cuestionar el misterio de Dios significa aceptar su voluntad. Aceptar que Dios así lo quiso y porque Dios así lo quiso es así. Pero vemos la resistencia de muchos de nosotros de querer imponernos delante de Dios, de querer imponer nuestros criterios, nuestra voluntad a la de Dios. Es que no hemos entendido. Es que no hemos entendido que lo que importa en este mundo no eres tú ni yo. No somos nosotros los importantes en este mundo. Los importantes en este mundo, el importante en este mundo es Dios y su voluntad. Y en la medida que dejamos que Dios haga y lleve a cabo su voluntad, entonces en esa medida el hombre vive, el hombre es feliz, el hombre disfruta. Pero son en vanos entonces los esfuerzos humanos. Son en vano nuestros esfuerzos si no tenemos en cuenta la voluntad de Dios. Pues a un día, queridos hermanos, de celebrar el misterio de la Navidad, para introducirnos en este misterio es necesario morir a nosotros mismos. Dejemos de pensar en nosotros mismos. Dejemos de cuidarnos tanto nosotros mismos y dejar que Dios lleve a cabo su obra. Dejemos de estorbarle a Dios. Somos un estorbo de Dios. Eso es lo que somos, un estorbo. Y se escucha mal, pero eso es lo que somos. Somos estorbo de Dios cuando queremos hacer las cosas a nuestro modo y a nuestra manera. Cuando nos cuidamos de una manera exagerada. Cuando pensamos en nosotros de manera exagerada. Cuando preveemos todo de manera exagerada. Ahí somos un estorbo de Dios, porque no estamos dando paso a que Dios obre en nosotros, a que Dios lleve a cabo su plan, porque tiene un plan. Tiene un plan para el mundo y tiene un plan para cada uno de nosotros. Y muchas veces lo estamos relentando ese proyecto de Dios por nuestra necedad. Dios envió a Juan Bautista para propiciar que el pueblo se preparara y de alguna manera pues fuera más fácil que el proyecto de Dios se llevara a cabo. Y no fue así. Y no fue así. ¿Por qué? ¿Dios fracasó? ¿El plan de Dios no era el bueno? No, es que el hombre se resistió. Es que nosotros nos resistimos. Es que el hombre se opuso al proyecto de Dios. Leeremos en el día de Navidad: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y eso es lo que sucede. Dios viene a nosotros
y nosotros no lo queremos. No, lo queremos a nuestro modo, a nuestra manera. Esta Navidad realmente tiene que ser distinta y tiene que ser muy diferente. Que al menos logremos un poco entender de qué se trata esto. Creo que ya el bombardeo europeo, que ahorita está en boga, nos tiene que comenzar a despertar, porque no tarda en llegar acá, ¿no? Si ya en Europa están erradicando todo lo que huele a cristiano, acá tenemos que estar alerta, porque no va a pasar mucho tiempo para que lo tengamos ya acá también. Esa novedad de ahora felices fiestas, no feliz Navidad. Nos escribía un sacerdote diciendo: llenemos las redes sociales de feliz Navidad. Ese será nuestro contraataque frente a aquellos que dicen no feliz Navidad, sino felices fiestas. Dice, llenemos las redes sociales de feliz Navidad, de mensajes de feliz Navidad. Pero creo que ese feliz Navidad sigue siendo algo vacío si no lo entendemos. Si no entendemos de veras qué significa ese feliz Navidad. Si no hemos entendido qué es Navidad. ¿Y qué es Navidad? Un Dios que nos ama y que se ha hecho uno como nosotros. Un Dios que lleva a cabo su proyecto y su voluntad, como Él quiere. Como Él quiere, y a nosotros nos toca únicamente aceptarlo. No ponerlo en tela de juicio, no cuestionarlo, sino aceptarlo. Cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida nos da libertad, como dio la libertad a Zacarías, poder hablar. Su nombre será Juan. Ahí está cumpliendo Zacarías la voluntad de Dios. Queremos ser libres, de verdad. Queremos disfrutar la vida. Queremos ser felices. Pues cumplamos más la voluntad de Dios que la nuestra. Dejemos de preocuparnos menos en nosotros mismos. Y dejemos que Dios actúe. O le tenemos miedo a Dios, o desconfiamos de Dios. Si desconfiamos de Dios es porque no le conocemos. Porque uno desconfía de una persona que no conoce. Si desconfiamos de Dios es porque no lo conocemos. Si no tenemos confianza en Dios es porque aún no le amamos. Porque el que ama confía. El que ama se abandona en el amado. Pues tenemos un día para pensar en el misterio de la Navidad y poder entrar en el misterio de la Navidad con una conciencia abierta a aceptar la voluntad de Dios en nosotros. Un Dios que se hace hombre, un Dios que ha tenido grande misericordia con nosotros. Por eso ha bajado Él mismo. Ya no nos ha enviado a un profeta, Él mismo ha bajado para mostrarnos cuál es el camino. Pues ojalá, queridos hermanos, creo que nuestro mejor contraataque ante toda esta saturación blasfema, porque no es otra cosa, es entender lo que significa el misterio de la Navidad. Y una vez entendiéndolo podemos defenderlo, pero no podemos defender algo que no entendemos y algo que no conocemos, porque simplemente te vas a enojar, como hacemos muchos, que cuando comienzan a hablar en contra de nuestra fe, muchos se enojan, o muchos nos enojamos. No, nos enojamos porque hay impotencia, porque no sabemos cómo defendernos.
pero el que entiende y el que comprende sabe defenderse. Es la mejor manera, entender para poder defender. Y esto no solamente es cuestión de ponernos a leer libros de teología, no, orar. Hay que orar para que el Señor nos haga entender, descubrir este misterio tan grande. Hay que orar más. Ojalá que el día de Navidad, o el día de Nochebuena, mejor dicho, que se suelen reunir todas las familias, se dedique tiempo también para orar. Para orar. No simplemente para comer, ni para entregar y abrir regalos, sino para orar. Porque si seguimos haciendo lo mismo que todo mundo hace, una cena muy, muy bonita, todos juntos, abrazos, regalos, feliz Navidad, no hemos entendido. No hemos entendido el misterio. Inclusive nuestra reunión familiar tiene que ser este año distinta. Tiene que ser distinta, no como todo el mundo lo celebra. Porque tenemos influencia pagana en nuestras festividades religiosas. Y una es esta, la Navidad. Y eso de la cena es algo pagano. Pero al menos cristianicemos un poco. Por eso nuestra reunión familiar tiene que ser muy distinta. Muy distinta. ¿Cómo? Pues eso nos toca descubrirlo en la oración. Descubrirlo en la oración. Pongámonos a orar y pedirle al Señor que nos dé la gracia de entender este misterio. ¿Qué significa de veras la Navidad? Para que lo podamos vivir y defender. Que así sea.